Continuando con la exposición, voy a hablar del esfuerzo normal, la tracción y la comprensión. Pero, ¿qué entendemos por deformación? Una deformación es la variación de la longitud de un cuerpo debido a la aplicación de un esfuerzo en un sentido definido. En el caso de la tracción, este cuerpo recibe esfuerzos que van en dirección hacia los extremos del material o elemento, es decir, que esas fuerzas aplicadas tiran hacia los extremos del material, dilatando la forma de éste o aumentando su longitud hacia sus extremos. Entonces, si realizamos un corte imaginario en alguna sección del elemento sometido, se observará una fuerza interna propia de la resistencia del material, la cual tira en sentido contrario al esfuerzo aplicado. Es entonces donde entran a tallar los conceptos de la alineación de los materiales. Estamos hablando de los materiales dúctiles y frágiles. Los materiales dúctiles son capaces de deformarse plásticamente sin romperse o violentar su estructura. Esto va a depender de acuerdo a la capacidad de la resistencia propia del material, teniendo más elasticidad, teniendo una plasticidad mayor. La fragilidad es la capacidad de un material de fracturarse debido a una escasa o una nula capacidad de deformación permanente. Estaríamos hablando de dos polos opuestos, en el que un material es fácil de dilatarse, fácil de estirarse o de deformarse, y el otro por su contrario no. Entonces, ¿qué es un esfuerzo admisible? Es un valor de resistencia mecánica que se obtiene para los materiales que se derivan de pruebas experimentales, es decir, que es la capacidad de resistencia a la deformación propia de cada material. Y el factor de seguridad es el valor de resistencia máxima que puede soportar un material antes de su deformación, ¿no? En el gráfico podemos observar que cada material, dependiendo de su resistencia y según la intensidad del esfuerzo al que es sometido, podrá pasar de la región lineal, subrayada en azul, a la deformación sin retorno, subrayada en rojo, a través de sobrepasar el límite de proporcionalidad y llegar a la plasticidad perfecta, debido al esfuerzo de la fluencia. Con esto la deformación aumentará, así el esfuerzo aplicado no aumente su intensidad. Sin embargo, de sí hacerlo de esa manera, se producirá un endurecimiento por deformación donde se registrará el último esfuerzo, es decir, el esfuerzo máximo soportable para el cuerpo antes de su inminente rotura. En el caso de la deformación por comprensión, todo este proceso se lleva a la manera inversa del que ya hemos conversado, ¿no? Logrando que la deformación resultante sea un acortamiento en la longitud del material o la reducción del volumen del cuerpo. Sin embargo, de acuerdo a la naturaleza del elemento dúctil o frágil, el área de este podría comprimirse rompiéndose o también podría pandearse, que es un tema del que se hablará más adelante. Entonces tendríamos un par de ejemplos en cuanto a la tracción y comprensión, un par de ejemplos reales, ¿no? Por ejemplo, un puente sostenido por cables. Estos cables van a ejercer una fuerza de tracción, las cuales con la estructura vertical sostienen a toda la plataforma, ¿no? Mediante unos cables que hacen tracción. Sin embargo, si es que en algún punto el peso fuera mayor a la resistencia de los cables, pues el puente colapsaría, ¿no? Como podemos ver en la imagen superior, donde la fuerza donde la resistencia no fue tan eficiente como la fuerza necesaria, y pues el puente no resistió la presión, y este es el resultado, ¿no? Por el contrario, en el caso de la comprensión podemos observar ahí unas columnas que han resistido demasiado tiempo y pues siguen teniendo su misma condición física elemental, es decir, que no han sufrido una deformación. Pero si el peso que resistiesen fuese mucho mayor a la resistencia propia del material, entonces
sufriría daños, como se puede ver en la imagen superior, en cuanto a la comprensión.